Buenas tardes, mi nombre es Leticia Rivera. Este es un video para la materia de distintivos de Calvary Chapel de Eternity, Instituto de Estudios Superiores. Perdón, mi voz está mal, estoy mal de las cuerdas vocales. Espero que se me pueda entender. Gracias. Voy a hablar acerca del calvinismo, el arminianismo, la postura de Calvary Chapel respecto a estas doctrinas y también acerca del aprendizaje del curso de distintivos. Primero vamos a hablar sobre calvinismo y arminianismo. Son unas doctrinas que intentan explicar la soberanía de Dios respecto a la salvación y la respuesta o no respuesta del hombre para con ello. El calvinismo, empezaremos con él, se llamó así por Juan Calvino, que fue un teólogo francés que vivió de 1509 a 1564. Hay 5 puntos básicos que sostiene esta teoría. La primera sería la depravación total o total perdición del hombre. Sostienen que el hombre, por estar vendido al pecado y a Satanás, es totalmente incapaz de dar una respuesta positiva o negativa para el llamado de Jesucristo para la salvación, por lo cual todo depende de Dios al respecto. El segundo punto sería la elección incondicional, el cual sostiene que Dios escogió a los individuos que habrían de ser salvos solamente por su soberana voluntad. Ningún hecho más tiene nada que ver, ni el preconocimiento de nada, ni la respuesta de las personas, sino la pura voluntad y soberanía de Dios. El tercer punto sería la redención limitada. Esto se refiere a que los calvinistas sostienen que Jesucristo solo murió por unos cuantos, que Dios mandó a Jesús a morir por las personas a las cuales Dios había elegido, nada más para ellos. El cuarto punto sería la gracia irresistible. El calvinismo sostiene que una vez que Dios puso su mirada para alguien y se le hace el llamado para la salvación, esa persona inevitablemente va a ser salva y no se puede resistir al llamado de Dios. Y el quinto punto sería la perseverancia de los santos. Esto se refiere al concepto de que una vez que la persona ya es salva, jamás se va a apartar de Dios, y que es Dios haciendo toda la obra. No tiene nada que ver con el individuo, sino todo con la soberanía de Dios, y es porque Dios quiere que la obra que Él empezó la va a terminar. Estos son los 5 puntos que sostiene el calvinismo. Ahora vamos a ver el arminianismo, que se contrapone totalmente. Son también 5 puntos. El arminianismo fue llamado así por Jacobo Arminio, que fue un teólogo holandés que vivió de 1560 a 1609. El primer punto que sostiene el arminianismo es el libre albedrío o depravación parcial del hombre. Dice que la humanidad sí está contaminada por el pecado, pero no al extremo de ser incapaz de poner su fe en Dios y de responder a un llamado, ya sea de forma positiva o negativa, y que el hombre aún mantiene algo bueno consigo para poder recibir a Jesucristo. El segundo punto del arminianismo sería la elección condicionada. Dice que Dios elige a los individuos para la salvación en condición al preconocimiento que Jesucristo ya tiene de quienes sí íbamos a decidir poner nuestra fe en Cristo y de quienes no. El tercer punto sería la redención universal. Esto se basa en el hecho de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos, porque no quiere que ninguno perezca. Y dice que la muerte de Jesucristo no tiene efecto en las personas hasta en tanto no ejercieran su libre albedrío, ya fuera para aceptar a Cristo o rechazarlo. Y el cuarto sería una gracia que puede ser resistida u obstruida. Esto se refiere a que dice que Dios puede derramar su gracia sobre la gente, ellos pueden recibir el llamado,
pero tienen el libre albedrío las personas para decidir seguir a Jesucristo o resistirse al llamado y rechazar a Cristo. Y el último punto dice que sería cayendo de la gracia, el cual se refiere, en la opinión de los arminianistas, sería que una vez que alguien es salvo, sí puede perder la salvación, y esto sería porque por lo mismo, por su libre albedrío, de repente decidiera darle la espalda a Cristo. Estos son los 5 puntos básicos que sostienen a estas doctrinas, las cuales ya vimos que se contraponen una con otra totalmente. Y lo que vamos a ver es la postura de Calvary Chapel respecto a esta. El pastor Chuck Smith sostenía que era muy difícil quererse cargar a un lado y atacar al otro, puesto que la Biblia nos habla de ambas cosas, tanto de la soberanía de Dios, tanto como de la respuesta y la responsabilidad del individuo para responder al llamado de Dios, por lo cual no podría cargarse de ningún lado. También decía el pastor Chuck Smith que en estas situaciones no son esenciales, para la salvación, por lo cual es mejor no debatir y no crear conflicto entre los congregantes, y que no tenía problema con si algunos congregantes creían en el calvinismo o en el arminianismo. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios, se plantean 5 puntos también que tienen que ver con lo que plantean ambas doctrinas para crear un balance, que es realmente a lo que se quiere llegar en Calvary Chapel. Un balance, pero siempre basado a la luz de la palabra. Los 5 puntos serían, el primero, la perdición. Y sabemos que todos somos pecadores y sin el sacrificio de Cristo estaríamos perdidos y tendríamos la muerte. Y esto lo podemos sostener en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También lo podemos ver en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El segundo punto sería la elección. En Calvary Chapel se cree que Dios escoge al creyente antes de la fundación del mundo, y basado en su preconocimiento de las cosas, Él predestinó a quienes habían de ser salvos. Y esto lo podemos ver en Romanos 8:29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El tercer punto sería la redención. En Calvary Chapel creemos que Jesucristo murió por todo el mundo, y lo vemos pues en varias partes en la palabra, pero vamos a citar ahora Primera de Juan 2:1-2, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está muy claro, y podemos ver que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la raza humana. El cuarto punto sería la gracia. En Calvary Chapel sabemos que la gracia de Dios no es el resultado del esfuerzo o de los méritos que haga un individuo, sino que no tiene nada que ver con nosotros, es solamente por el amor de Dios, y extiende su gracia para con nosotros. Eso lo podemos ver en Efesios 2:8-9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, también podemos ver que la gracia de Dios se derrama en nosotros, pero puede ser recibida o puede ser resistida de acuerdo al libre albedrío. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra que lo podemos ver, pero vamos a citar
Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, el quinto punto sería la preservación de los santos. Y Calvary Chapel sostiene que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, vamos a estar siempre con Él y nada ni nadie nos va a separar de Jesús. Lo podemos ver también en muchas citas en la palabra, y voy a citar Romanos 8:38, 39, cual es muy claro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, dado que en Calvary Chapel creemos que la salvación no se pierde, ahí ya no sería un asunto de que cuando la gente se aleja de Dios, si perdió la salvación o no. Más bien sería si desde el principio fue salvo. Pero eso no nos toca a nosotros determinarlo, nunca lo vamos a saber. Eso es algo concretamente del individuo con Dios. Solamente Dios conoce nuestros corazones. Y vemos que lo dice en su palabra. Jesús dijo en Mateo 7, 20, 21, vemos las palabras de Jesús. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En conclusión de este tema, podemos decir que hay cosas en las cuales nosotros como seres humanos nunca nos vamos a poder poner de acuerdo por el simple hecho de que rebasan nuestro entendimiento. Y está muy claro en la palabra, porque en Isaías 55:8 Dios nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Creo que lo más importante es atesorar todo lo que entendemos en la palabra de Dios, todo lo que Dios nos muestra, y llevarlo por obra en nuestras vidas. Ahora quiero compartirles sobre el aprendizaje del curso de distintivos. Fue muy enriquecedor. Hay cosas que, aunque ya las sabemos, el recordarlas y el meditar más cuidadosamente en ellas son increíblemente edificantes. Vimos el ministerio, el cual es el primer llamado, que es el servicio mismo, ¿no? Y esto lo basamos en recordar que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir, como dice en Mateo 20:28. Y ese recordatorio de que tenemos que servirle por amor y no para que se nos reconozca o en la iglesia se nos vea de tal o cual manera, pues es muy importante tenerlo siempre en la mente y llevarlo por obra, ¿no? También recordamos el modelo que Dios puso para la iglesia en Hechos, y fue muy bueno ver cómo en las cosas que yo fallo como congregante para poder pedir dirección a Dios, también ver las cosas en que la iglesia donde yo asisto falla, y es importante siempre estar orando para que Dios siga dando sabiduría y guía y dirección a los líderes y autoridades. Fue muy enriquecedor. Vimos el capítulo del Espíritu Santo, fue muy impactante. Fue una evidencia del Espíritu Santo mismo. El poder escuchar todas las prédicas del pastor Jaime Foot es una evidencia de que el Espíritu Santo lo llena de su amor y de su sabiduría para poder hablarnos las cosas que Él quiere. Y atesoré mucho todas las facetas en las cuales actúa el Espíritu Santo, en recordarlas. Una de las que más me impacta es en Hechos 1:8, donde dice que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Es muy impactante porque es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo poder actúa en nuestra vida. Es impresionante. Meditamos sobre el Salmo 127:1, que si Jehová no edificare la casa, en vano es. Esto es muy importante, el pedir siempre la dirección de Dios, el tener ese recordatorio de no hacer las cosas a nuestras fuerzas, porque si no, todo sería en vano. Vimos el tema de la gracia también.
Hemos estado viendo de la gracia de Dios y es increíble ver cómo Él derrama su amor en nuestros corazones, extiende su gracia y que no nos debemos nada más quedar con ella. Yo creo que la enseñanza más impactante en mi vida es extender esa gracia para con los demás, y de hecho lo dice en la palabra en Mateo 10:8b: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es muy importante. También otra cosa que vimos, y es mucho descanso para mí como congregante de una iglesia en Calvary Chapel, es la postura en cuanto a la prioridad de la palabra y la enseñanza de la misma, que se ve como en Isaías 28:10, donde dice que hay que verlo mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Es mucho descanso, repito, porque sabemos que nunca se nos va a estar manipulando con la palabra, con versículos aislados, sino que vamos a entender la palabra de Dios en su contexto general de cómo Él ha obrado a través de todos los tiempos. Hay un capítulo también donde habla de Jesucristo como el centro, y ya lo sabemos, pero hay que recordarlo siempre, no perderlo de vista, porque en muchos lugares, en muchas iglesias, tristemente ya no se le da la gloria a Jesús, y nosotros debemos siempre estar pidiendo el no caer de su gracia y el estar siempre alabándolo y hacer todas las cosas para Él. Dice en Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que es muy importante no perder de vista esto y siempre estarle dando la gloria a nuestro Señor Jesús. También estudiamos sobre el rapto, la tribulación, la segunda venida de Cristo, y pues da mucha esperanza, ¿no? Y es como dice en Apocalipsis, en el último versículo de la Biblia, de ciertamente vengo en breve, y decimos amén, sí Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, y sí Señor, ven pronto, es lo que me hace decir el recordatorio de estudiar el rapto y todo lo que viene, y estar orando por la gente que aún no ha recibido a Jesús. Hay otra enseñanza muy importante de que habiendo comenzado en el Espíritu, y es un recordatorio para todos en el sentido de que muchas veces empezamos las cosas por un llamado de Dios, pero después queremos nosotros añadirle, agregarle y hacer cosas en nuestras fuerzas, y estar siempre recordando que todo lo que hagamos es por la gracia de Dios y para Él. Es muy muy importante. Y por último vimos el tema del amor, que es muy impactante porque sabemos el sacrificio de Cristo, pero el recordar que de tal manera nos ha amado Dios y que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, es impresionante, y es, al menos para mí, un recordatorio que debo morir a mí cada día, que es algo que me cuesta mucho trabajo y que yo en mis fuerzas no podría hacer, pero que con Cristo lo puedo. Me trajo mucho a mi mente y a mi corazón este versículo que les quiero compartir, 2 Corintios 5:14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por lo cual es mi oración que por ese inmenso amor que Cristo me ha dado, pueda yo morir a mí misma, pueda imitarlo y pueda reflejar ese amor, pueda extender ese amor para con todos, y que sea no solamente conocimientos que yo tenga en mi mente acerca de Cristo, sino que sea un reflejo de verdad de su amor y pueda llevarlo por obra en mi vida. Yo les doy muchas gracias por haber escuchado este video, y les deseo que sigan perseverando en el conocimiento de Cristo, y gracias. Hasta luego. Muchas bendiciones.